En la clase de hoy voy a hacer una breve explicación sobre lo que es la lógica proposicional y una introducción a la lógica. Para comenzar es necesario que se tenga una lectura previa de la parte introductoria o de los primeros capítulos del texto Tratados de Lógica de Aristóteles, o también llamado Organon. Inicialmente eh, voy a exponer la parte de las categorías. Aristóteles, en su texto, expone la existencia de 10 categorías. Las clasificaciones están dadas a partir de entidad, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción y pasión. En el desarrollo del texto, en la parte inicial, se va a explicar o abordar las primeras 4 partes, teniendo en cuenta que para dicho análisis es necesario hablar o reconocer la subdivisión de las 4 clases que se puede eh, exponer a partir de la teoría de los opuestos. Para la lógica aristotélica se supone que la mente reproduce solo una realidad. Podemos hablar de la existencia de las cosas tal y como son. Por lo tanto, la lógica podemos considerarla una ciencia objetiva. Inicialmente se plantea el estudio de los conceptos, desglosándolos en predicables y predicamentos. La lógica se encarga de analizar los juicios y las formas de razonamiento, cómo las personas pueden establecer ciertas formas o caracterizaciones del análisis partiendo desde el silogismo o el razonamiento deductivo categórico. El conjunto de categorías aristotélicas correspondería a los distintos tipos de existencia que puede tener un término cualquiera, un predicado o un sujeto. La forma o la caracterización de lo que denominamos proposiciones va a estar dado a partir de un sujeto y un predicado. La relación que tenemos que establecer entre el sujeto y predicado tiene desde la bivalencia, es decir, de dos valores de análisis del juicio, un concepto de falso o de verdadero, dependiendo de la correspondencia o no de lo que se predica respecto al sujeto del cual se predica. De igual forma podemos encontrar que las proposiciones tienen una estructura básica. Desde el pensamiento aristotélico la estructura es un sujeto y un predicado. Desde digamos la renovación moderna, desde la parte de la lógica moderna, podríamos conceptualizarlo a través del lenguaje con un sujeto, un verbo y un predicado. Sin embargo, para esta parte inicial es necesario que tengamos en cuenta la conceptualización de la proposición a partir de la forma aristotélica que es sujeto predicado. Para seguir analizando gran parte de la lógica aristotélica y teniendo una parte introductoria, podríamos analizar las cuestiones referentes a la misma composición de las proposiciones. Las proposiciones surgen como una forma de juicio valorativo estimado a partir de la subjetividad, es decir, parte del razonamiento individual, del individuo, de la persona. Se busca con esto conceptualizar las cosas que son abstractas. Para esto podemos remontarnos al mundo de las ideas, donde las cuestiones meramente son abstractas. La forma de conceptualización se dan a partir del lenguaje, el lenguaje natural, una forma socialmente aceptada para darle una forma, darle una caracterización a las cosas que no podemos tener en el mundo de las ideas. Es decir, cuando hacemos referencia a silla, cualquier persona puede imaginarse un elemento, una cosa que va a estar dada a partir de un asiento, unos soportes que consideraríamos las patas de las sillas. Básicamente sería eso y podríamos tener una ilustración de esa forma
de la cosa que denominamos silla. Los conceptos tienen de por sí una definición. La palabra concepto proviene del latín concipio, que significa concebir o dar cabida. Se define como la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada de ese objeto. La operación mental que se produce al concepto o idea se llama abstracción o simple aprehensión. La manera de expresar el concepto o idea es por medio del término o la palabra. El concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Por lo tanto, el concepto nos genera mentalmente o desde nuestro juicio una construcción más aproximada a la realidad de lo que puede llegar a ser ese objeto. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La primera denota las características esenciales que contiene un concepto y la segunda, es decir, la extensión, la cantidad de sujetos a los que puede aplicarse, de los que se puede predicar. Cuanto mayor sea el número de características que contiene un concepto, menor será el número de sujetos a los que pueda aplicarse. En función de esas características se pueden construir los conocidos árboles lógicos, en los que se clasifican los conceptos, estableciendo entre ellos una relación de jerarquía y subordinación de mayor a menor extensión. Cuando hablamos de dos conceptos, se da lugar a la formulación de un juicio. Si se da entre ambos una relación de conveniencia, decimos que es un juicio afirmativo, y en caso contrario, negativo. El sujeto del juicio es el concepto del que se afirma o niega algo. El predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto. Aristóteles distingue en los juicios la materia y la forma. La materia o contenido del juicio son los conceptos que se relacionan. La forma es la relación que se establece entre ellos a través del verbo ser. Aristóteles representa el sujeto del juicio con un signo S y el predicado con otro P para intentar separar la materia de la forma. Así, la forma del juicio, por ejemplo, Juan es alto, se representaría como S es P y la forma del juicio Juan no es alto como S no es P. Como inicialmente les decía, los juicios se clasifican en varios grupos, atendiendo a la cantidad. Según la extensión del sujeto, pueden ser universales, particulares, singulares. Según la cualidad de la cópula, afirmativos y negativos. La relación entre el sujeto y el predicado pueden ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y según la modalidad, según el modo en que se expresa la relación entre el sujeto y el predicado, pueden ser apodícticos, asertóricos y problemáticos. Existe además, según el capítulo Categorías del libro Tratados de Lógica, una clasificación de los predicados. El primero es una relación homónima. Según la definición que dice, homónimas son las cosas cuyo nombre es lo único que tienen en común, mientras que el correspondiente enunciado de la entidad es distinto. A manera de ejemplo, cuando decimos hombre vivo, retrato vivo, estamos haciendo una característica común entre ellos, vivo. El enunciado de la entidad es distinto. Hombre es distinto a retrato. El predicado es el mismo. En ese sentido vemos que el hombre sí tiene unas características de vida. Hace referencia a que tiene un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema nervioso central, y todas estas características hacen que el hombre tenga cualidad de vivo. Mientras que para el retrato no tenemos las mismas características que hacen referencia a la vida. Para este caso, el concepto vivo haría referencia posiblemente a la calidad de la imagen o a la sensación de vida que nos genera ese retrato.
La diferencia que puede existir entre esta clasificación de las categorías está dada de forma, como bien se titula, homónima. Este sentido homónimo es totalmente diferente al sentido que se le da en el lenguaje. En la parte de la lógica entendemos lo homónimo como aquello que tiene un nombre común, pero el enunciado de la entidad es distinto. Es decir, repitiendo el ejemplo anterior, aquello que es conceptualmente igual en ambos va a tomar una definición totalmente diferente dependiendo del sujeto. La segunda forma de clasificación de las categorías que encontramos en el libro de Tratados de Lógica de Aristóteles es las categorías sinónimas. Se define como las cosas cuyo nombre es común y cuyo correspondiente enunciado de la entidad es el mismo. A manera de ejemplo encontramos vivo, dicho del hombre, y dicho del buey. En efecto, ambos reciben la denominación común de vivos, y el enunciado de su entidad es el mismo. Los dos hacen referencia a que son seres vivos. Entonces, el, el común de esta palabra para los dos tiene el mismo significado en ambos. El hombre va a tener las condiciones de vivo y el buey también. Además, podemos clasificarlos a los dos como animales. El hombre un animal racional, el buey un animal salvaje podría ser. En ese sentido, entendemos que los dos tienen características en común. Es decir, para esto podríamos usar un criterio de agrupamiento explicando o agrupando el conjunto de entidades dadas unas características comunes. En el caso de vivos, los dos están vivos porque tienen sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema nervioso. Igual las características de ser animal. Los dos son clasificados biológicamente en el reino animal. Y como tercera clasificación tendríamos las categorías parónimas. Las categorías parónimas son todas las cosas que reciben su denominación a partir de algo con una diferencia en la inflexión. Es decir, que su caracterización no puede variar dado que es una extensión de otra cosa. A manera de ejemplo, podríamos hablar de la existencia del cartero dado que existen las cartas. La inflexión ahí se da en el sentido que el concepto cartero deriva de la carta. Si la carta no existiera, no podríamos conceptualizar algo que llamamos cartero. A manera de otro ejemplo, podríamos colocar el hecho de el panadero. Entonces, el panadero existe porque existe el pan. Sin los zapatos no existe el zapatero. Es otra forma de enunciar el mismo juicio con un diferente orden. ¿De acuerdo? Entonces puede decir, sin el pan no existe el panadero, no hay panadero sin pan, y el panadero, el concepto de panadero deriva del pan. O podemos tomar el concepto de panadero como extensión del pan. Dentro del mismo texto también encontramos otro criterio de clasificación de las categorías, el de términos independientes y términos combinados. Cuando hablamos de que existen cosas que pueden tener combinaciones, por ejemplo, un hombre corre, un hombre triunfa, y existe también cosas sin combinar, hombre, buey, corre, triunfa. Algunas cosas van a estar atadas al sujeto, es decir, unas cosas se dicen de un sujeto sin que estén en sujeto alguno. Por ejemplo, hombre. Cuando hacemos la caracterización de hombre, no estamos refiriéndonos a un nombre en específico. Estamos hablando de algo general. Por lo tanto, entenderíamos aquello que se dice de un sujeto sin que esté en sujeto alguno, porque podemos tener el concepto de forma individual, el concepto hombre, sin hacer referencia a un nombre en específico. Igual cuando decimos mesa. Cuando decimos mesa no nos estamos refiriendo a una mesa en específico, sino más
al género que constituye el conjunto de las mesas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mesa, nos imaginamos una mesa cualquiera sin hacer referencia estricta a una mesa específica. La siguiente clasificación de las categorías que podemos encontrar es aquella clasificación que se dice que está en un sujeto sin que pueda existir fuera de la cosa en la que está. A manera de ejemplo, podríamos conceptualizar el color. Los colores necesitan de una superficie o en concreto de un cuerpo para que pueda existir. No existe color por separado. El color siempre va a estar reflejado en algún elemento para que pueda existir. Por lo tanto, está en un sujeto y solamente puede existir siendo parte de ese sujeto. No puede existir más allá de la dependencia de otro sujeto. Otro ejemplo podría ser el conocimiento gramatical. El conocimiento gramatical está en el alma. Recordemos que según la filosofía, el alma es el contenedor del conocimiento. Eso es lo que nos diferencia de los animales, el alma. Entonces, al tener alma, tenemos un recipiente de ideas y de conocimiento que va a darnos esa característica de que el conocimiento tiene que existir en el alma, si no, no podríamos hablar del conocimiento. La tercera categorización es aquella que podemos tener en un sujeto y además podemos decir del sujeto. A manera de ejemplo, la ciencia. La ciencia la podemos concebir como un conjunto de ideas con características comunes. Por ejemplo, la ciencia de la física. La física entonces recopila un conjunto de ideas que hace referencia a la aceleración, a la masa, a la fuerza, a la gravedad, ¿cierto? A la velocidad, a muchas magnitudes que están además en en un sujeto específico, por ejemplo, en el científico, en el físico. Entonces está en el sujeto y se puede hablar sin que esté en un sujeto en específico. Y la cuarta y última categorización puede ser aquellas que ni están en un sujeto ni se pueden decir de un sujeto. Al referirnos al hombre individual o un caballo individual, estamos haciendo referencia a un sujeto específico. No estamos dando la representación de que ese concepto es abstracto, es decir, que no está en un sujeto, no es abstracto porque sí está en un sujeto, es un sujeto como tal, no está en un sujeto, es un sujeto como tal, y no podemos decir de ese sujeto. Retomando entonces, tenemos las 4 formas de categorización. Aquellas que no están en un sujeto ni se pueden decir de un sujeto. El ejemplo del caballo individual, entonces un caballo en específico. Es ese sujeto no está en otro sujeto, ese caballo es ese caballo, no es otro caballo. Tenemos las que están y se pueden decir de un sujeto, por ejemplo la ciencia. Aquellas que están pero no se dicen de un sujeto, por ejemplo el color blanco o el color negro, cualquier color. Y aquellas que se pueden decir pero no están sujeto a alguno, las generalidades, lo que hacemos referencia a los grupos, a los conjuntos, por ejemplo cuando hacemos referencia a hombre. Esas serían entonces las primeras conceptualizaciones de las categorías. Yo sé que puede parecer un poco confuso al principio, por eso es necesario que hagan lectura del texto Tratados de Lógica para complementar un poco la temática sobre los términos independientes y los términos combinados.